A ver, pensemos, estamos en 2025, pero es que ¿quién quiere una foto nítida perfecta? Estamos siempre editándola con grano, con las alaciones, como que se vea como de los 90. Y es como gracioso, ¿no? Porque queremos una foto analógica, pero las queremos digital y al instante. Y es que por eso existe Flashback. Se presenta como la cámara desechable digital, y es que coges el típico cuerpo de plástico, la típica lente que tienen estas cámaras, el flash que te deja ciego y le pones un sensor digital y aparece esto. Una cámara desechable digital por menos de $70. El resultado, una cámara digital de $60 que te da ese look de los 80 o de los 90. Ese look que todos añoramos, incluso la gente que nació después de los 90. Y hoy, amigos, os voy a enseñar si esta cámara merece la pena o no. Pero ojo, porque al final de esta review todo le da un giro, y es que si vives en un país donde llegáis a temperaturas de -3, -4 grados por grandes periodos de tiempo, o pretendes usar esta cámara en un ambiente muy frío, quédate hasta el final del vídeo porque quizás esta cámara no sea lo mejor para ti. Cabe recalcar que para el calor funcionan absolutamente perfectas. Te las puedes llevar a la playa, te las puedes llevar en 45 grados. Yo las he probado hasta en 45 grados con bastante uso y hasta ahora no me han dado problemas. En teoría, esta cámara tiene 10 megapíxeles. Aunque siendo fotógrafo durante más de 12 años, ya os digo que tiene pinta de ser unos 4 o 5 megapíxeles que interpolan dentro de la cámara. Lo cual no digo que esté mal del todo, ¿no? Pero sí que no son 10 megapíxeles reales, ¿sabes? Que es como el típico móvil que tiene 150 megapíxeles, pero después se ve más borroso que tu cámara profesional de 12. Entonces, como un engaño, digamos, no lo creo. Pero sí que os digo que si buscáis una super nitidez, esta no es vuestra cámara. Esta cámara va exclusivamente para la gente que quiere tener un estilo retro digital. Pero antes de seguir con las especificaciones, os voy a enseñar cómo funciona esta cámara. Vamos a los números fríos y al diseño. La cámara está hecha de plástico y es súper ligerísima, lo que es bastante fácil para llevártela a los sitios y se siente barata. Pero es que claro, esa es la intención de esta cámara. La cámara tiene la típica lente de plástico que tienen todas las cámaras de estilo desechable. Tiene un contador para ver cuántas fotos te queda, como hacían las cámaras antiguas desechables. Y lo que es innovador aquí es que tiene un puerto de carga USB-C. Que con este puerto es para cargar tu cámara cuando se te quede sin batería. Y para la sorpresa, como ya sabéis, no tiene carrete ni puedes instalarle memorias SD. Lo cual es un pro y un contra, porque te da ese toque nostálgico de tener que revelar tus fotos digitalmente, pero a la vez se echa de menos una SD para transferirlas rápidas al ordenador. Otra cosa que se me olvidó mencionar sobre esta cámara es que no tiene autofoco, lo cual es un foco fijo de 24 milímetros o 28, no me acuerdo muy bien, y es lo que te daba una cámara de la época. No le pidáis peras al olmo. Y bueno, en la caja vienen cosas que no lo puedo enseñar porque tiré la caja es súper bonita, es rollo así con papel reciclado, vienen algunas pegatinas, que yo no se lo puso Maola, pero que está bastante bien, ¿sabes? Es como que te dan esa caja, te dan las pegatinas, no es simplemente típico caja de Apple donde todo viene compacto y no te dan ni cargador. Te viene el cable, eso sí, no te viene el enchufe, el cable sí. Y no sé, me parece que me gustaría haber hecho un unboxing, pero como esta cámara ahora me la dieron hace un año y ya escucharéis el porqué al final del vídeo. Pero hoy vamos a hablar de lo que yo personalmente creo que importa más de esta cámara, y es la estética. ¿Cumple el propósito por la que se ha fabricado? El propósito por la que se ha fabricado es para traer esos viejos recuerdos de los 90. En interiores, sin usar el flash, sí que se ve como un móvil de gama baja, digamos, pero al no tener autofoco y haber un poco así de desenfoque, sí que deja ese tono de pieles suaves que tenían esas cámaras antiguas. Y lo que sí que nunca puedes quitarte de esta cámara es el efecto viñeteo, que tanto de día como de noche lo tienes. Vale, y ahora voy a hablaros de donde para mí es donde esta cámara entramos en su territorio. Y eso son las fotos de noche con flash. ¿Habéis visto esas típicas fotos que se están poniendo de moda ahora en 2025? Esas típicas fotos que se hacen los influencers con el flash y el fondo oscuro, o quizás con alguna luz que haya en el fondo.
Pues eso es en lo que esta cámara es una bestia. ¿Y por qué me refiero a eso? No solo por el flash potente que tiene, pero sino porque yo creo que han conseguido captar la esencia que todo el mundo estaba buscando. Si las quieres como cámara para llevártelas a fiestas, eventos, discotecas, conciertos, campings o cualquier aventura y tener eso de recuerdo, incluso para algún making of si eres videógrafo, esta cámara es la cámara perfecta para ti. Y ojo, y esta cámara no es que no sea profesional en el sentido de que un influencer no la puede usar. De hecho, yo creo que está más enfocada a influencers que a personas comunes. Lo que me refiero a que no es profesional es que tú no vas a hacer un trabajo profesional a un cliente y vas a cobrar con esto. Al menos no creo yo que nadie te vaya a contratar. Yo, por ejemplo, sí que la he usado mucho en discotecas, donde hago un reel que le doy la cámara a la persona de la discoteca y esta gente coge la cámara, hace la foto durante toda la noche y después me la devuelve. Son unos reels muy virales y es otra de las ideas en la que si os compráis esta cámara la podéis usar. De esa manera, aparte de yo, por ejemplo, estar haciendo las fotos en la discoteca o los vídeos para un cliente, le puedo añadir un valor extra a mi trabajo y eso solo lo he logrado gracias a esta cámara. Que esta cámara la he probado en todo tipo de escenarios. Uno de los escenarios donde menos la he probado, aunque suene ilógico, es en plena luz de día, como estamos ahora mismo con el sol. Y la verdad que si escoges el modo que a mí me gusta, que es el que es un poco más verde, el que se parece un poco más a las películas de Kodak, se ve bastante bien incluso a contraluz, porque el flash es bastante potente y si estás en contraluz lo activas, le haces la foto a la persona y te da un look de los 80, de los 90 bastante chulo. Y bueno, gente, ahora vamos a probar la cámara. Me encantaría haber traído una pelota de baloncesto para hacer una foto un poco retro, pero aquí Jennifer, bailarina profesional, os dejaré por aquí su Instagram, se ha ofrecido a que la coja de modelo para estas cosas y vamos a hacer una foto y ver qué tal que vamos a ir haciendo muchas más pruebas en diferentes escenarios para que así veáis cómo funciona esta cámara. Una vez que ya hemos pasado las fotos al móvil, nos podemos ir al laboratorio de fotos y aquí pondrá que mi roll, o sea que mi película, se está procesando. En galería tenemos todas las fotos que ya hayamos procesado y aquí en roll pues tarda, como lo veis aquí, 24 horas hasta que pueda ver las fotos que tenía el carrete. Ahora, antes de empezar el vídeo, voy a cargar la película y esto es lo que más me gusta, te da 3 opciones. A mí esta es la que personalmente me gusta más, que es un poco así más, yo diría que es como las películas Fujifilm o Kodak, ese rollito verdoso. Después tenemos un blanco y negro que está bastante chulo, que lo he usado muy poco. Y después tenemos este estilo, que también es un estilo bastante antiguo. Y esta sí que me recuerda a la película de Kodak, la Gold 200 creo que era. Y de vez en cuando la uso. De todas maneras, como estamos en un sitio de playas y demás, yo creo que no voy a usar el verde, sino que voy a usar este. En la aplicación también podéis ver que os quedan 27 fotos, aunque eso lo podéis ver en la cámara. La batería que tiene la cámara, 83, que ya veréis que se acaba muy rápido y no es porque esta cámara en sí se gaste rápido, sino porque si la exponéis al frío, como os expliqué antes, falla y la batería se vuelve mala. Y aquí podéis poner incluso como un selfie, como para que tardes 3 o 5 segundos y haceros las fotos corriendo. Lo único que no me gusta de la aplicación es la aplicación en sí. A mí me gustaría poder acceder a esas fotos yo mismo. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque imagínate que esta empresa por algún motivo desaparece. Imagínate que no actualizan más la aplicación. Y al no actualizar la aplicación viene un Android o un sistema operativo iOS nuevo y ya no puedo usarla. Entonces me gasté $60 en una cámara que no se sabe si la voy a poder usar en un futuro. Ese es mi único pequeño miedo con esta cámara, aunque viendo los buenos resultados que está teniendo la empresa, dudo que eso pase. Una de las cosas que me gusta de esta cámara, por lo menos a mí personalmente, es que solo puedes hacer 24 fotos antes de pasarlas al móvil. Eso no significa que solo puedes hacer 24 fotos por día, pero sí que una vez que envías esas fotos al móvil, tardan en el móvil 24 horas en revelarse en su laboratorio digital. Y yo creo que esto es una manera como de volver a los antiguos tiempos donde las fotos se hacían para plasmar el momento y no para ver qué bien uno salía. No es para ver si tengo el maquillaje bien o para ver si tengo el pelo bien. Simplemente haces la foto y te olvidas. Y tienes un recuerdo que, para mi gusto, creo que es un recuerdo más real que lo que vemos hoy en día en redes sociales.
Antes mencioné muchas cosas que para alguno puede ser un contra, que es como que es de plástico, que no tiene autoenfoque, pero por 60 euros, ¿qué le vamos a pedir a la cámara? Además, vienes buscando ese look. Mi problema aquí no va en sí con la cámara ni con las especificaciones, ya que creo que es una cámara bastante buena que para lo que se ha diseñado es para cumplir esa función. Mi problema aquí viene con esta cámara, su batería y la duración en el frío, y os lo explico. Si me seguís del canal también sabréis que vivo en Edimburgo, una zona que en verano son aceptables, unos 20 grados, pero que en invierno bajan a menos 6 grados. Esta cámara la recibí como una colaboración no pagada, simplemente me regalaban 2 cámaras y a cambio yo le hacía una review honesta sobre la cámara. ¿Cuál es el problema? Que después de probarla en casa varios tiempos, un día que estaba grabando el vídeo con un amigo, resulta que salimos con la cámara, con las 2 cámaras cargadas al máximo, donde íbamos a hacer una competición de que teníamos que conseguir hacer fotos a diferentes tipos de personas. En plan, en la calle alguien con un gorro rojo, el que primero hiciera la foto, la mejor foto, ganaba. Y después por internet íbamos a hacer como un cuestionario a ver quién ganaba. ¿Cuál es el problema? El problema fue que nos dimos cuenta que las baterías se agotaron en menos de 2 minutos una vez encendimos las cámaras y creemos que está relacionado con el frío. La otra cámara, que tenía aquí una vela de color amarilla, que creo que es la normal, murió. Esa no la pudimos revivir, así que la tiramos. Y esta sobrevivió, pero sí que la batería le dura muy poco y muchas veces tengo que ir con la batería portátil y tenerla siempre al lado para cargarla. Entonces esa es una de las cosas que no sé si mejorarán en siguientes modelos o el mismo modelo pero en otra versión. Pero sí que es una cosa que si vivís en un lugar frío, como dije al principio del vídeo, tengáis en cuenta. Ya que es posible que os compréis esta cámara con mucha ilusión, que os gastéis 60 dólares, que no es mucho dinero para una cámara, pero aún así cuesta ahorrarlos, y que después esta cámara se os parta y tengáis que enviarla al servicio técnico, contactar y todo, y demostrar que se ha roto por el frío. Así que esa es la única pega que yo le pondría a la Flashback. Vale, ahora me quiero poner aquí cómodo porque os voy a dar mi veredicto final. Veredicto rápido para que lo entiendan todo el mundo. Estilo retro, ¿te gusta tener una cámara que se ve retro pero es digital? 10 de 10, es para ti. Portabilidad, sin que sean sitios de frío, te vuelvo a decir, le daría un 9 de 10 porque si no la usas en el frío y la usas en sitios fríos pero en interiores, lo cual no está frío, también te la recomiendo. Ahora, eso sí, si vas a Alaska de visita para ver la ciudad, esta cámara no te va a funcionar. Pero vamos, quien te dice Alaska te dice Sierra Nevada en Granada, lo mismo da. La batería antes de que se rompiera le daría un 7 de 10 porque te da para hacer bastantes fotos, no solo las 27 que tiene el carrete, pero la batería en frío un 0 de 10. Relación calidad-precio, yo le voy a dar un fuerte 7,5. Porque me parece una cámara bastante chula, con la que vuelves a la nostalgia de los 90 y encima con la que te la puedes pasar muy bien con tus amigos. La veo una cámara perfecta para eventos sociales, para conciertos, para bodas, para salidas con tus amigos, para vacaciones o incluso para documentar tu vida sin tanto filtro ni preocuparte tanto cómo sales tú, sino en capturar el momento tal y como era. Te da ese look único y te libera de la perfección que tienen hoy en día todos los móviles. Y mi pregunta es, ¿hará Flashback una versión más pro? Una versión donde se le pueda introducir la tarjeta SD, una versión donde las personas que nos quieran no tengan que esperar esas 24 horas para revelar las fotos. Quizás de esa manera perderían la esencia de lo que es la marca Flashback. Pero sí que es verdad que es un gran producto barato, pero con el talón de Aquiles que es el frío. ¿Y tú qué opinas? ¿Te la comprarías porque vives en un clima así caluroso o vives en un clima frío y aún así te la comprarías pero con mucho cuidado? Déjamelo saber en los comentarios y dime si tienes esta cámara o alguna parecida que te gustaría que trajese al canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.